Bien, en clases anteriores hemos revisado con bastante detalle todo lo que hay que saber sobre las funciones de C++. Ahora, el paso siguiente es ver qué pasa cuando se te acumulan muchas funciones luego de haber escrito bastantes programas. Lo normal es que las funciones tú las utilizas para no tener que reescribir código. Y generalmente nos basta con ir colocando las funciones allí donde queramos que aparezcan. Sin embargo, cuando se acumulan muchas funciones, lo ideal es agruparlas todas en un solo documento que nos permita implementarlas todas rápidamente en caso de que las necesitemos. Ahí es donde entran en juego las librerías de C++. Vamos a ver cómo se implementan esas librerías donde podemos reunir todas las funciones que hayamos creado. Entonces, lo principal es crear un proyecto. Aquí lo típico, aceptar, siguiente, siguiente. Vamos a la carpetita, vamos a crear una nueva, pero así, pues no le vamos a meter mucha originalidad. Ya, listo. Entonces, tenemos un proyecto con un archivo principal que es el main, ¿no es cierto? Voy a modificar esto un poquito y main me gusta más así. Return 0. Ya, es más simple. Entonces, lo típico es que escribimos un montón de funciones, se nos llena la parte de arriba, ¿no es cierto?, la cabecera, con las declaraciones de las funciones, ¿no es cierto? Eh, función tanto, bla, 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 ¿cierto? La voy función, función uno, qué sé yo. Y así vamos llenando esto de las funciones y después abajo vamos llenando de implementaciones. Ahora, lo que queremos hacer es justamente evitar eso, que el código nos quede aquí lleno de funciones declaradas y luego acá abajo lleno de las implementaciones, ¿no es cierto? De la implementación de las distintas funciones. Queremos solamente la lógica interna del programa. Entonces, para evitar eso, utilizamos las librerías. Esto que aparece aquí arriba, de hecho, es una librería. Las que se declaran con estos corchetes angulares se conocen como librerías estándar. Y lo que nosotros vamos a hacer es crear una librería personalizada, algo de ese estilo. Include librería.h. Así es como se declaran las librerías personalizadas. Entonces, cada vez que tú quieres hacer algo, o sea, hacer algún cálculo o realizar algún procedimiento, normalmente, si eso ya está hecho en C++, utilizas una librería estándar. Pero si eso aún no existe, tú creas tu librería personalizada donde lo defines y lo puedes utilizar. Y te ahorras el trabajo de estar llenando esto de declaración de funciones y de implementaciones. Queda más ordenado. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Primero tenemos que crear un archivo nuevo. Vamos aquí, archivo fuente. Cuando hagas clic aquí te va a decir añadir el archivo al proyecto. Tú le vas a decir que sí. Entonces, en este archivo nuevo vamos a crear la cabecera de la librería. Librería.h. Eso es un comentario por si acaso, es solamente para reconocerlo de vista. Entonces, en la cabecera de la librería vamos a declarar las funciones. Pongamos que queremos crear una función que saluda al usuario. Voy a saludar. O sea, es una función que no retorna nada, solamente queremos que salude. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacemos es declarar la función. Vamos a guardar esto con el nombre de librería.h. Bien, ahí está creado el archivo. Ahora vamos a crear un archivo de implementación. Misma historia. Archivo nuevo, archivo fuente. Añadir el archivo al proyecto. Tú le pones que sí, clac. Entonces, ahí está. Este va a ser el archivo de implementación. Se va a llamar librería.cpp. Aquí es donde nosotros agregamos la implementación de lo que hemos declarado en la cabecera. Entonces, voy, saludar y lo que queremos que haga, ¿no es cierto? Queremos que salude esta opción. Cout, ponemos hola desde una librería. Es una cuestión bien sencilla. Después, si tú quieres, puedes crear más programas con funcionalidades más complejas. Esto es solamente para el ejemplo. Eh, Aquí tengo que agregar el using namespace std, ya que no le puse los std doble dos puntos. Y también tenemos que agregar el include iostream, ¿sí? Porque estamos utilizando el cout dentro de esta librería. Ya, entonces guardamos esta cuestión, librería.cpp, y ya tenemos nuestros archivos listos. Entonces, aquí tenemos la implementación, aquí tenemos la declaración y nosotros las vamos a utilizar aquí. Pero primero vamos a corroborar de que todo esto esté funcionando bien. Cout un hola mundo, en L. Y aquí tenemos que agregar el std using namespace std. Compilamos. Hay que guardar, no lo había hecho. Bien, está todo en orden. A ver, ejecutamos. Sí, dice hola mundo. Ya, vamos a ver si funciona el programa que acabamos de crear. El programa está dentro de la librería personalizada, ¿cierto? Se llama saludar.
Entonces lo vamos a ocupar aquí, saludar. Esta función, como te decía recién, no existe en ningún lugar de C++. La hemos creado recién. Aquí me va a saltar un error porque no existe. Tengo que llamarla de algún lado. Como vimos recién, esto está dentro de la librería personalizada. Se llama librería.h. Aquí colocamos la cabecera. Veamos qué pasa ahora. ¿Funciona? Ahora sí funciona, ¿sí? Porque ha llamado a la cabecera, o sea, sabe que existe y me parece que no ha capturado la implementación, pero vamos a ver qué pasa de todos modos. Ah, F10. Ah, sí, la capturó. Hola desde una librería, dice ahí. Entonces, como puedes ver, si yo entro al archivo de implementación, yo puedo modificar su funcionamiento completamente aparte del archivo principal. ¿Sí? Incluso yo puedo agregar elementos a esta librería y eso va a comenzar a agregar funcionalidades a este programa a través de este include. Por ejemplo, imaginemos que quiero calcular el área de un triángulo. ¿Sí? Vamos a escribir aquí CO. Quiero calcular el área de un triángulo. El área de un triángulo es dos puntos espacio, área. Área. Y un triángulo tiene tres lados, ¿no es cierto? Tiene A, B y C, X, ¿no es cierto? O pongámosle directamente dos, pongámosle 3, 4 y 5. Sí, un triángulo rectángulo porque esto es fácil de corroborar. Ya, entonces esta función que hemos creado acá no está definida, no está creada en ningún lugar, así que cuando compile esto va a producir un error, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos crear esta función. Podemos ir acá a librería H, vamos a hacer un doble área y la vamos a definir, ¿no es cierto? La vamos a declarar. Doble A, doble B, doble C. Listo, ahora vas a ver que la función existe, ¿no es cierto? El área de una cosa que tiene tres lados. Uno mide 3, uno 4 y uno 5. Aquí está declarada la función y ahora tenemos que implementarla. Voy a guardar. Uy, borré. Ahí sí. Voy a guardar esto ya está guardado. Ahora vamos a implementarlo. Entonces, ¿cómo implementamos esa historia? Este va a ser un doble área, doble A, doble B, doble C. Y ahora ponemos la implementación. Ya, yo he elegido acá, he pensado en un triángulo rectángulo, ¿cierto? El área de un triángulo de lados 3, 4, 5 es, bla, bla, todo eso, porque eso es fácil de corroborar. Como un triángulo rectángulo es base por altura partido por 2, donde aquí el 5 es la hipotenusa, así que hacemos 3 por 4, 12, dividido entre 2, te da 6. Listo. Pero yo he puesto intencionalmente algo que depende de los tres parámetros de los tres lados para mostrar cómo se programaría una función que tome los lados del triángulo y calcule el área. Entonces aquí podemos poner el return y hacer explícitamente el cálculo acá. Hay un teorema que se llama teorema de Herón que permite calcular rápidamente el área de un triángulo independiente si es rectángulo o no, solamente conociendo sus lados. Se puede calcular así, como A más B más B más C. Voy a copiar esto y lo tengo que multiplicar consigo mismo cuatro veces. 2, 3 y 4. Y luego le reparto unos cuantos signos menos a esta cuestión. Le pongo menos al primero, menos al segundo y menos al tercero. Y todo esto lo divido en 16. Esa cosa me da el área al cuadrado de un triángulo cualquiera, siempre y cuando sea un triángulo posible, ¿no es cierto? Si un lado mide 20 y el otro lado miden 2 y 1, te va a dar negativo esta cuestión y, ¿no es cierto?, no te va a funcionar. Entonces, como es el área al cuadrado, cambiémosle el nombre. Cuadrado. El área al cuadrado. Así que copio el nombre, tengo que pasárselo aquí, área cuadrado y área cuadrado. Entonces, lo que va a hacer este programa me va a calcular el área al cuadrado de ese triángulo, porque yo ya me conocía la fórmula, ¿cierto? La ley de Herón. Entonces, lo que estoy haciendo es implementar un programa nuevo, una función que no existe en ningún lugar de C++. Yo la he creado y ahora la puedo utilizar. Aquí he guardado los archivos con control S. La puedo utilizar dentro de mi programita ya que la he declarado, la he implementado y la he llamado. Entonces, como es un triángulo rectángulo de área 6, de dar 36 el resultado. Vamos a compilar, a ver si todo está funcionando en orden. Todo está en orden. Ejecutamos. En efecto, nos da 36, porque es lo que debería dar. ¿No es cierto? Tiene sentido porque es un triángulo rectángulo. 3 por 4 son 12. Le sacas la mitad, te da 6. Pero como este te da el área al cuadrado, te da 36. 6 por 6 es 36. Entonces, si quiero solamente el área, podría ocupar la función raíz cuadrada, SQRT, y le aplico raíz cuadrada a esta cosa, pero oye, tenemos un detalle, esta función no existe ni aquí ni acá.
pero tampoco necesitamos crearla porque está definida dentro de una biblioteca estándar. Incluye, esa está definida en CMAT. Entonces, aquí he aprovechado la existencia de esa librería estándar para que utilice esa función sqrt, que es la raíz cuadrada. Veamos si funciona toda esta historia, a ver si no explota. Todo bien, ejecutamos. Nos da el valor correcto que es 6, porque he tomado la raíz de esa área al cuadrado. Y así es como se utilizan las librerías. Las que llevan estos paréntesis angulares son las librerías estándar, las que llevan comillas son las librerías personalizadas. Estas son las que tú puedes crear para poder reciclar todo lo que tú hayas hecho en otros programas. Y aquí, bueno, como siempre, tú vas agregando la implementación de las distintas funciones y en el punto H o cabecera tú declaras las funciones. Y esa es la lógica que sigue esto. Siempre y cuando estén todos los archivos incluidos dentro del proyecto, a la hora de compilar, el proceso de compilación va a considerar todos los elementos que están aquí dentro. Y eso va a hacer que no haya ningún problema, que se detecten todas las funciones que hayan sido declaradas e implementadas dentro del main. Y así es como se utilizan las bibliotecas personalizadas. Espero que esto te haya servido de ayuda, que lo puedas entender muy bien. Y si tienes dudas, consultas, sugerencias y todo ese tipo de cosas, bueno, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Apenas yo los vea, te ayudaré. Responderé todas las dudas que pueda apenas las vea. Y eso, muchachos y muchachas. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.